bendición poder estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando esta identidad bautista a la luz de la Confesión de Fe de 1689. Y quiero que me regalen los primeros 5 minutos solamente para ponernos en sintonía, para poder saber qué es lo que hemos estado viendo hasta aquí. Estamos preguntándonos cuál es la identidad de los bautistas. Y la identidad de los bautistas está conectada directamente con lo que nosotros hemos sido históricamente. La mejor manera de buscar esa identidad es ir a una confesión de fe histórica que nos muestre cuáles son realmente los puntos o las convicciones doctrinales que hemos tenido. Por eso hemos recurrido a esta herramienta muy útil para la iglesia, que es la Confesión Bautista de Fe de 1689. Normalmente las iglesias que nos llamamos bautistas reformadas, utilizamos esta confesión de fe como una expresión de nuestra fe, de lo que creemos que la palabra de Dios dice. Hemos estado probando que la confesión de fe es una confesión ortodoxa. Hemos también estado probando que la confesión de fe es una confesión de fe reformada. Al hablar de ortodoxa utilizamos el credo de los apóstoles para tratar de mirar a la luz de ese símbolo tan importante si realmente nuestra confesión de fe tiene los indicios de ser una confesión ortodoxa. Y definitivamente lo que llegamos a la conclusión en nuestras clases anteriores es que no solamente que es una confesión ortodoxa, sino que guarda incluso la misma línea y el mismo orden en lo que se presentan las doctrinas en el credo apostólico. Entonces, después pasamos a considerar nuestra confesión de fe a la luz de la Reforma, y entonces para eso consideramos las 3 solas originales de la Reforma. El primer día estudiamos la sola Escritura y consideramos si nuestra confesión de fe enseña lo mismo que la sola Escritura enseña. Y vimos que el enseñar la exclusividad de la Escritura para el conocimiento salvífico de Dios, así como el principio de adoración, la Biblia como la única que tiene la autoridad para decirnos cómo adorar a Dios, así como la libertad de conciencia, todas esas doctrinas fluyen de la sola Escritura. Nuestra confesión de fe las enseña con claridad y demuestra que es una confesión reformada. Pero también nosotros pudimos mirar la clase anterior que nuestra confesión de fe es una confesión reformada también por el hecho de que esta confesión de fe presenta los mismos principios de la sola fide. Cuando hablamos de la sola fide, y esto fue lo que vimos en nuestra clase anterior, veíamos que habían 2 puntos muy particulares que hicieron de la sola fide la característica más importante de la Reforma. Y eso es el entendimiento de la fe salvífica como algo pasivo, en el sentido de que no es que Dios obra en el hombre haciéndolo perfecto para entonces recién ahí justificarlo, sino que Dios lo justifica cuando por medio de una fe que no cambia al hombre en el sentido de un proceso previo a la salvación, sino que se aferra con su alma a lo que Cristo ha hecho, recibe, descansa, son palabras que hablamos. Todas estas palabras evidencian el hecho de que nosotros creemos en una fe que es pasiva en la salvación. Pero luego también vimos claramente el concepto de la obediencia evangélica, y lo que eso significa es que la fe no solamente que es algo pasivo, que descansa en Cristo únicamente para la justificación, sino que también hablamos de la parte de cómo esa obediencia que es el resultado de la fe salvífica. Y eso es lo que se le conoce como la obediencia evangélica. Y nosotros lo vimos en la confesión de fe claramente enseñado, cómo todas estas cosas aparecen como un entendimiento de lo que es la sola fide. Así que nuestra confesión de fe es una confesión de fe reformada porque enseña la sola Escritura, la sola fide. Pero el día de hoy tenemos que considerar la tercera sola que estamos mirando, y esa es la sola gratia, sola gratia. Y entonces vamos a considerar para eso, les voy a invitar a que podamos ver en nuestros apuntes. Si no estoy mal, estamos en la página 1 minutito. Estamos en la página 13, la página 13. Y quiero que todos consideren en su apunte la confesión de fe de 1689 y la sola gratia. Mis hermanos, hay muchas cosas de esto que ustedes lo conocen. Por eso hoy
en el proceso de la clase, mi interés es que podamos mirar todo lo que podamos de la sola gratia, pero hay ciertas cosas que las vamos a dejar para que ustedes lo puedan leer en su apunte, y seguramente muchas de estas cosas ustedes las conocen, porque estos son, o a esto nos referimos, con los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Así que vamos a considerar esto a la luz de nuestra confesión de fe, porque recuerden cuál es la meta. No podemos empezar nuestro estudio sin entender qué es lo que estamos tratando de buscar. Y lo que estamos tratando de buscar ¿es la Confesión Bautista de Fe de 1689 una confesión reformada? La respuesta es sí. Y alguien podría preguntar inmediatamente, ¿y por qué sí? Uno tiene que responder, porque enseña la sola gratia, con los mismos puntos, los mismos principios que la Reforma Protestante la enseñó. Así que vamos a considerar en primer lugar algunos aspectos históricos y luego nos vamos a meter en la confesión de fe. Les invito a que puedan mirar su apunte, los que no lo tienen, el hermano Pastor Roberto lo tiene y él puede hacérselo llegar, pero presten muchísima atención a lo que dice nuestro apunte. Aunque la sola gratia fue proclamada en la Reforma Protestante como una de las doctrinas insignes, de la misma manera que sucedió con la sola Escritura, la sola gratia no tuvo su florecimiento como doctrina en este tiempo, sino que su desarrollo proviene de la enseñanza fiel de hombres cientos de años antes de la Reforma, siendo Agustín de Hipona uno de los contribuyentes más importantes. La sola gratia, al igual que las otras solas, fue levantada como un baluarte en contra de la enseñanza falsa de la Iglesia romana con respecto a la salvación y a la forma de recibirla. Roma había sembrado en el corazón de los hombres una teología con una salvación basada en méritos, y eso es lo que veíamos también en la sola fide. Las indulgencias, la perversión de los sacramentos, la limosna y muchas otras doctrinas desviaron a las personas de la doctrina bíblica, la cual presenta la salvación como una gracia inmerecida de parte de Dios, y convirtieron esta preciosa doctrina en un premio de algo que una persona podía obtener a cambio de ciertas obras. No era que la iglesia romana no enseñara sobre la gracia, sino que su entendimiento de la gracia no era conforme a la Escritura. Ellos no creían, y tampoco hoy lo hacen, en la exclusividad de la gracia. Es decir, ellos no pueden decir, oh, es solamente por gracia. La gracia, según la Escritura, es un concepto excluyente, que fue precisamente lo que Pablo nos enseñó. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y eso lo vemos en Romanos 11:6. Esta preciosa verdad fue desempolvada por los reformadores y fue una de las proclamaciones más importantes que se hicieron en el tiempo de la Reforma. Así que lo mismo que las otras olas, no es que la iglesia romana, papal, no enseñara la gracia, claro que sí, pero no le enseñaba de manera exclusiva. Y el problema es que lo que las palabras del Nuevo Testamento nos enseñan es que la gracia es excluyente. O es por obras y entonces en base al mérito, o es por gracia y los méritos no son considerados. Pero no puede ser por gracia y por méritos, porque si es por méritos, entonces la salvación es una paga. Pero si es por gracia, la salvación es un regalo. Y es precisamente de lo que se habla en la sola gracia. Aunque esta sola fue desarrollada como una doctrina muchos años antes de la Reforma Protestante, la gran erudición de algunos teólogos reformados y una necesidad providencial trajo progresos a la comprensión de esta doctrina. La sola gracia fue sistematizada y presentada en lo que hoy se conoce como las doctrinas de la gracia. Escuchen esto con mucha atención, mis hermanos, porque esto es bien importante. Estoy diciendo que el concepto de la sola gracia es un concepto que estuvo antes de la Reforma, porque es una doctrina que el mismo San Agustín de Hipona enseñaba. Ahora, San Agustín es uno de los teólogos y fue el teólogo más importante de la época medieval, pero San Agustín tiene cosas que son excelentes, así como tiene inconsistencias que son apenas muchísimo.
Recuerdo hace muchos años atrás estar leyendo por primera vez los escritos de San Agustín sobre la predestinación. Y entonces, preciosamente expuesta la doctrina, increíble, estamos hablando del año 400 y algo después de Cristo, lo presenta con una precisión maravillosa. Pero luego uno pasa ciertas páginas y él comienza a decir que las personas son regeneradas a través del bautismo. Y tú dices, espérate, me acabas de enseñar maravillosamente la doctrina de la elección y que somos predestinados para vida y que es una obra soberana de Dios. Y ahora me dices que uno puede ser escogido en un sentido al ser bautizado. ¿Cómo es eso? Y eso es una de las cosas que siempre vamos a encontrar en la historia. Hay inconsistencias aún en los mejores de todos los teólogos. Ahora, cuando hablamos de San Agustín, hubo un maravilloso desarrollo de la doctrina de la elección. Incluso cuando se habló de la doctrina de la expiación limitada, fue desarrollada a través de los siglos, en Edad Media también. Hubieron muchas controversias, pero se fue desarrollando poco a poco. Pero si hay algo que pasó en la Reforma con estas doctrinas de la gracia, fue que se sistematizaron y se pusieron de una manera ordenada que pudieron ser enseñadas con claridad a otras personas. Ustedes sabían, cuando uno recién empieza esta discusión de soteriología, muchas personas nos acusan de que seguimos a Calvino o que Calvino esto o lo otro. Pero el punto es, Calvino es y fue un excelente teólogo, quizás uno de los mejores, sin duda, que la iglesia cristiana ha tenido. Pero, ¿sabes? Calvino no estableció en sus instituciones ni siquiera cosas nuevas relacionadas con la salvación. Pero si hay algo que se le puede atribuir a Calvino es cómo él precisó el concepto de la obra del Espíritu Santo durante la salvación. Por eso algunos en la historia han llamado a Calvino el teólogo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él comenzó a analizar conceptos como el Ordo Salutis, que hoy conocemos, que tiene que ver con cómo es el proceso de la salvación y cómo es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente, sobre todo en lo que tiene que ver con la regeneración y la obra de darnos un nuevo corazón. Así que esos son simplemente detalles históricos que podemos considerarlos y podemos meditar en ellos. Entonces, hablemos ahora de una protesta en Holanda y vamos a hablar de la presentación de los 5 puntos del arminianismo. Voy a hacer un pequeño resumen porque realmente esto es una historia conocida, pero es importante tener el contexto. Necesitamos un contexto más amplio para poder entender la importancia de este sínodo para la fe reformada en lo que respecta a la sola gratia. Estamos hablando del sínodo de Dort. Nuestro contexto debe empezar con Juan Calvino. Él es, sin lugar a duda, una de las figuras más importantes de la Reforma protestante. Aunque su aparición vino unos años después de Lutero, es conocido como el teólogo de la Reforma por la gracia especial que recibió para la sistematización de las doctrinas de las Escrituras. Calvino, aparte de ser un apasionado pastor, un dotado predicador y un prolífero escritor, fue un visionario en lo que respectó a las misiones y la expansión del ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Fundó en el año 1559 la Academia de Ginebra, que después se llegó a conocer como la Universidad de Ginebra. Y su ciudad se convirtió en una escuela de preparación de líderes. Algunos calculan que unas décadas después de haber sido fundada, esta academia ya había entrenado a más de 1,600 hombres para el ministerio, los cuales fueron enviados a sus países de origen para plantar iglesias. Este trabajo fue usado grandemente por Dios en diferentes maneras y lugares, sobre todo en Escocia, en el ministerio de John Knox, y en Francia, en donde el registro histórico nos dice que para 1555 había una sola iglesia reformada completamente organizada. Pero 7 años más tarde, producto de este movimiento misionero, habían casi 2,000 iglesias. Es aquí en donde entra en escena uno de los estudiantes de la Academia de Ginebra llamado Jacobo Arminio. Algunos de ustedes quizás no estaban enterados de esto, pero Arminio fue estudiante de la Academia de Ginebra. Arminio llegó a la conclusión de que la doctrina de la predestinación que había aprendido en Ginebra era insostenible y comenzó a desarrollar una línea de pensamiento en contra del calvinismo que había aprendido.
Fue después de la muerte de Arminio que realmente se desarrolló lo que se llegaría a conocer como el arminianismo, un pensamiento doctrinal contrario al calvinismo sostenido por las iglesias reformadas en Europa. En 1610, un año después de la muerte de Arminio, sus seguidores presentaron una queja formal contra las iglesias holandesas a través de un documento llamado Articuli Arminiani, Sive Remonstrantia, lo cual significa artículos arminianos o remonstrantes. En este documento ellos presentaron su postura condensada en 5 puntos, los cuales fueron los siguientes. El primer artículo que presentaron fue acerca de la elección, y ellos dijeron esto: que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, aquellos que por gracia del Espíritu Santo creerán en su Hijo Jesucristo, y perseverarán en esta fe y obediencia. Por esta gracia está el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarlos como alienados de Cristo, según la palabra del Evangelio en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él, y según otros pasajes de la Escritura. Fíjense, uno tiene que prestar atención cuando lee el arminianismo, y quiero darles un consejo. A veces uno es demasiado simple cuando dice, tú eres un arminiano, lo que pasa es que tu iglesia es arminiana. Ese tipo de lenguaje, lo que muchas veces presenta es una ignorancia profunda del verdadero arminianismo. Quiero decirles, cuando se trata de algunas doctrinas, no estamos hablando de lo que hoy la iglesia tiene. Eso no es arminianismo. Por eso tenemos que prestar atención. Estos son los puntos del arminianismo. Fíjense, con respecto a la elección, el punto es que en la elección, ellos creen en una elección que es antes de la fundación del mundo, pero que es puesta sobre aquellos que por gracia creerán en ese Hijo Jesús. Es decir, lo ponen como algo que Dios hizo en base a algo que Él previó o vio con antelación que pasaría. Este es un concepto muy manejado en las iglesias evangélicas hoy. No, claro, nadie puede negar la elección. Es que el que niega la elección tiene que negar la Escritura. Y entonces la discusión no es con respecto a la elección, sino si la elección fue hecha de manera soberana a quienes Dios quiso, o si la elección fue hecha, como dicen los arminianos, o escribieron ellos, en base a algo que Dios previó. Él vio que creerían y entonces los eligió en base a esa elección que harían. Eso nos lleva al artículo número 2 del arminianismo, y esto es acerca de la expiación. Y fíjense lo que dice: que de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Aún así, nadie realmente disfruta de este perdón de pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, etc. Y también en la primera epístola de Juan 2:2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquí es claro el concepto universal de la expiación. Ellos sostenían y siguen sosteniendo que el sacrificio de Cristo fue por todos y cada uno de los hombres, lo cual significa que Cristo hizo posible la salvación de todos los hombres. Y como claramente se enseña aquí, ellos no creían en un universalismo. No creían que Cristo murió por todos y por lo tanto todos van a ser salvos. Lo que ellos creían era que Cristo murió por todos los hombres, pero que solo reciben ese perdón aquellos que creen en Él. Bueno, esta es la postura también común de las iglesias evangélicas hoy. No vamos a rebatir ahora contra esto, pero aquí hay algunos problemas cuando uno dice algo como esto. Si redención significa pagar un precio a cambio de algo, y Cristo hizo redención por el mundo, entonces hay un problema de injusticia en Dios, porque aun cuando Cristo pagó por los pecados del mundo,
si alguien no cree, igual Dios lo condena. Eso nos trae un problema que directamente ataca a Dios. Dios te está dando la cuenta que ya otro pagó por ti, pero Él igual te la cobra a ti si tú no crees. Es complicado y es algo que es inconsistente y que definitivamente no es lo que la Escritura enseña. Pero ya vamos a hablar de eso cuando analicemos ese punto. Por ahora estamos analizando el arminianismo. Número 1, la elección es en base a algo que Dios previó en los hombres que iba a elegir, y eso es que ellos iban a creer y se iban a mantener en esa fe. Número 2, que la expiación era una expiación general, es decir, por todos y cada uno de los hombres. En tercer lugar, la depravación total de la humanidad. Ellos dicen, o decía este documento histórico, que el hombre no posee gracia salvífica a sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad o albedrío, en la medida de que en estado de apostasía y pecado no puede ni pensar, ni desear, ni hacer nada realmente bueno, como si la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través de su Santo Espíritu y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno conforme a la palabra de Cristo. Aquí quiero hacerte un comentario bien importante. Tú podrías estar diciendo, pastor, ok, yo soy reformado, yo soy de una iglesia reformada. Si esto es arminianismo, esto me suena bien igualito a lo que me predicaron el domingo pasado en mi iglesia. Y le voy a decir una cosa, es que es así. Nosotros a veces llamamos arminianismo al semipelagianismo. El semipelagianismo es lo que hoy se enseña en las iglesias. Por eso nosotros vemos predicaciones como las de Wesley, aun cuando él era un arminiano directo, su entendimiento de la obra de la salvación era un entendimiento que descansaba en Dios, aun cuando él creía que la elección era hecha de esta manera y que Cristo murió por todos los hombres. Él sabía que si Dios no obraba, ningún hombre podía ser salvo. Por lo tanto, ese entendimiento nos hace ver a Wesley mucho más cerca de la verdad que muchas de las iglesias evangélicas que tenemos hoy a nuestro alrededor. Las iglesias evangélicas de hoy nos enseñan que el hombre puede, que el hombre si quiere, si puede, que es su libre albedrío lo que hace la diferencia. Pero realmente el mismo arminianismo histórico nos enseña algo que debería enseñarle a la iglesia evangélica moderna. No, el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo. El hombre no puede, no quiere, no tiene libre albedrío. No puede pensar, ni desear, ni hacer nada bueno. Eso es arminianismo histórico. Así que cuidado con nuestros términos, llamando arminiano a un semipelagiano. Preferimos arminianos que los semipelagianos en ese punto. Eso nos lleva al cuarto artículo, y eso es acerca de la gracia. Que esta gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno, incluso en la medida que por sí mismo el hombre regenerado, sin la procedencia o la asistencia, el despertamiento, seguimiento y la gracia cooperativa, no puede pensar, desear, ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. Amén, tendríamos que decir. El problema es sin embargo. Sin embargo, en respecto al modo de operación de esta gracia, esta no es irresistible, pues que se ha escrito concerniente a muchos que estos han resistido al Espíritu Santo. Es increíble la inconsistencia en este punto. Es increíble escuchar cómo le dan toda la gloria a Dios a través de la gracia, diciendo que es por Él, que Él es el que despierta, que Él es el que da todo este seguimiento para que la gente pueda ser salva. Sin embargo, todo lo que dijeron en el punto anterior es una inconsistencia en este punto. Sin embargo, el hombre que está muerto, que no quiere, que no entiende, que no puede, aun cuando Dios le abre los ojos y le hace ver la gloria de Cristo, el muerto, y lo voy a decir de manera graciosa, el muerto puede decir, déjame muerto,
Vuélveme al estado en el que yo estaba. No quiero a Cristo y no quiero la luz. Así que vuélveme a dormir. Es un poco inconsistente el concepto arminiano de la gracia descansa completamente en Dios, pero el hombre puede resistir la gracia. Y aquí, cuando lo veamos y refutemos este punto, nos vamos a dar cuenta que el gran problema aquí es, precisamente hay pasajes que dicen que resistieron al Espíritu, como cuando Esteban hace el recuento y dice, y ustedes resistieron al Espíritu muchas veces. Pero el concepto de resistir al Espíritu tiene que ser entendido a la luz de la Escritura en su contexto. Hay un llamamiento que es externo y todos los hombres lo pueden resistir. Yo me paro todos los viernes con nuestra iglesia, estoy haciendo predicaciones evangelísticas. Estamos invitando a gente inconversa a escuchar la palabra. Todos los viernes, 7:30 de la noche de Ecuador, estoy predicando 1 hora el mensaje de salvación, hablándoles, confrontando su pecado, trayéndolos al arrepentimiento a través de lo que el Evangelio dice, anhelando que vengan al arrepentimiento. Ahora, el punto es, ellos pueden rechazar todo lo que yo diga. Ellos lo pueden rechazar 1000 veces, escuchar el mensaje cientos de veces. Sin embargo, cuando ellos son llamados por Dios de manera eficaz, entonces no hay corazón, no hay capacidad humana, no hay nada que pueda resistirlo. Por el llamado externo, nosotros seguimos siendo culpables por rechazar ese mensaje. Pero en el llamado interno es la gracia de Dios que se despliega, dándole vida a aquellos que están muertos. Y el que está muerto y recibe la vida, no quiere volver a estar muerto. El que era ciego y recibe la vista, no quiere volver a ser ciego, porque su corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los puntos en los que podamos refutar el arminianismo. Finalmente, el artículo número 5 es la seguridad en Cristo y en el Espíritu. Dice el párrafo que ellos escribieron, que aquellos que están incorporados en Cristo por una fe verdadera y de esta manera se han hecho partícipes de su espíritu vivificante, tienen por lo tanto pleno poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, y para ganar la victoria, siendo bien entendida que esto es siempre a través de la gracia asistente del Espíritu Santo, y que Jesucristo les asiste por medio de su Espíritu en todas las tentaciones, extendiendo a estos sus manos, y si solo están listos para el conflicto y desean su ayuda y no están inactivos, les impide caer, de modo que ellos por ningún artimaño, poder de Satanás, pueden ser engañados ni arrancados de las manos de Cristo, según la palabra de Cristo en Juan 10:28. Nadie los arrebatará de mi mano. Pero, si son capaces por negligencia de abandonar de nuevo los primeros comienzos de su vida en Cristo, regresando nuevamente a este estado malvado presente, de apartarse de la santa doctrina que les fue dada, de perder una buena conciencia, siendo desprovistos de gracia. Eso debe ser determinado más particularmente en las Escrituras antes de que puedan enseñar esto con la plena persuasión de sus mentes. Pueden ser desprovistos de la gracia. Es decir, ellos por la gracia de Dios pueden recibir vida, por la gracia de Dios pueden vivir y luchar contra el diablo, pero por negligencia, ellos sí se pueden arrebatar de las manos de Cristo, siendo que claramente ellos mismos citan el texto, nadie los arrebatará de mi mano. Así que el arminianismo es una visión que tiene al hombre en una posición de autoridad y de libertad, que aunque no es capaz de buscar la vida de Dios, cuando Dios lo busca, él es capaz de rechazar a Dios. Pero cuando ya lo ha aceptado a Dios, en algún momento, si él por negligencia quiere dejar y dejar de hacer lo que tiene que hacer, él puede caer del estado de gracia que recibió. Por lo tanto, tradicionalmente la doctrina arminiana no enseña seguridad de salvación, porque ellos dicen
Hoy eres salvo, trata de mantenerte así hasta el final. Y por eso es que es tan marcado el hecho de la perseverancia de los santos, que es de la doctrina de la gracia, y el mismo punto que tiene que ver con el aspecto de, en el arminianismo, ellos creen que se puede caer en la gracia. Así que, muy bien. Esto nos lleva, después de haber hecho nuestro pequeño resumen, esto nos lleva a una segunda parte en esta introducción histórica. La respuesta de las iglesias holandesas. Y esto se llama la sistematización de la sola gratia. La sistematización de la sola gratia. Como respuesta a esta protesta arminiana, las iglesias holandesas celebraron una asamblea nacional a la que se le llamó el Sínodo de Dordrecht. No sé si así se pronuncia en holandés. En honor a la ciudad holandesa en donde se realizó. La primera reunión del sínodo fue el 13 de noviembre de 1618 y la última el 9 de mayo de 1619. Aunque era una asamblea nacional debido a la gran controversia que se había levantado por el surgimiento del arminianismo, fueron invitados también pastores y representantes de 8 países extranjeros. Como resultado de estas reuniones, se publicó un documento oficial llamado los Cánones de Dort, en el que se rechazó las ideas arminianas y se defendió la doctrina reformada de la salvación, contestándoles en los 5 puntos que ellos habían escrito. De estos 5 puntos es que se deriva el nombre los 5 puntos del calvinismo. También se les conoce como las doctrinas de la gracia. Los cánones de Dort contenían 5 capítulos en los que exponen lo siguiente. Quiero que noten, los primeros en hacer su sistematización de doctrina en 5 puntos fueron los arminianos, los descendientes o los herederos teológicos de Jacobo Arminio. En respuesta, para poder aclarar cada uno de esos puntos, se sistematizó en 5 puntos la doctrina reformada con respecto a la salvación. Así que los 5 puntos son, capítulo 1, la elección incondicional, a diferencia de lo que se enseñaba en el arminianismo de que Dios había escogido en base a lo que él vio, es decir, en base a una condición que él vio en ellos. El calvinismo y la doctrina reformada ha enseñado, porque creemos que la Biblia lo enseña, que la elección es incondicional, lo cual significa que Dios no escogió por algo que él viera en los hombres o algo provechoso que esos hombres pudieran tener, sino porque así le plació. Efesios capítulo 1, según el puro afecto de su voluntad. El segundo capítulo trata sobre la redención, y en este caso una redención no universal como los arminianos, sino particular. Cuando ustedes recuerden la doctrina de la elección particular, una de las maneras bíblicas claras para entender y defender esta preciosa verdad de nuestra doctrina es que tenemos que aprender a definir y entender bíblicamente qué es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a redimir, Cristo vino a reconciliar y Cristo vino a propiciar. Si nosotros definimos esos términos bíblicamente y entendemos lo que Cristo vino a hacer, no es posible una redención universal. Solo un ejemplo rápido. Si Cristo vino a propiciar el pecado, eso significa, la palabra propiciación tiene la idea de satisfacer la ira de Dios a través de algo que se presenta delante de él. Un ejemplo clásico de eso es cuando hace unos días atrás lo leíamos con la iglesia, en nuestra lectura congregacional, leíamos cómo el pueblo comenzó a quejarse en el libro de Números, ¿por qué no tenemos esto? ¿Y por qué lo de acá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no hay agua? Y Dios entonces envió una gran mortandad. Primero se abrió la tierra y se murieron algunos hombres, pero luego envió una mortandad y entonces dice que Moisés le pide a Aarón, recorre el campamento con incienso encendido. Y dice que cuando él comienza a correr por el campamento, el incienso hizo que parara la mortandad. En otras palabras, Dios se aplacó en su ira y ya no está más airado por causa de eso que se hizo para propiciar. Si Cristo hizo propiciación para el mundo,
Solo quiero que pienses conmigo. ¿Cuáles son las implicaciones directas de eso? Bueno, número uno, no existe el infierno. Porque si Él murió por todos los hombres e hizo propiciación por todos los hombres, entonces nadie irá al infierno porque toda la ira de Dios fue calmada por causa del sacrificio de Cristo. Dios ya no está irado hoy. Estoy hablando completamente contrario a las Escrituras. La Biblia dice que hay un infierno que es un castigo eterno, pero también dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. ¿Sabe lo que eso significa? Dios sigue airado. ¿Sabe lo que eso significa? Dios sigue odiando el pecado con todo su corazón y va a destruir a aquellos en ese pecado. Si la propiciación hubiera sido universal, Dios ya no estaría airado. Pero Dios ya no está airado con su pueblo, porque Cristo propició los pecados de su pueblo. Y evidentemente eso llega y sucede cuando uno cree en Cristo Jesús. No es que uno está hoy ya fuera de la ira por el hecho de haber sido escogido, no. La ira se quita de nosotros cuando creemos en el momento experimental de nuestra conversión, producto de la elección y producto de la obra perfecta de Cristo. Pero el punto es, ya no está airado con nosotros, pero por la eternidad Él seguirá airado con un grupo de hombres, muchos, los cuales irán al infierno y donde ni la eternidad aplacará la ira que Dios siente por su pecado. Lo mismo pasa con reconciliación. Si Cristo vino a hacer reconciliación, entonces el hombre y Dios están reconciliados. Dios ya no es enemigo del hombre y el hombre ya no es enemigo de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Dios ya no es enemigo de su pueblo. Dios es enemigo del mundo. Por lo tanto, si tú defines bien lo que Cristo vino a hacer, no hay espacio, es imposible, a menos que quieras pronunciar algo que suene muy parecido a una herejía, no hay manera de que puedas aceptar una redención universal. Y ese es el principio de las doctrinas de la gracia o de este punto dentro de las doctrinas del calvinismo. Eso nos lleva al tercer capítulo que habla de la depravación total. Aquí lo que hay es una aseveración de lo que el arminianismo dice. El problema es que aunque el arminianismo sonaba muy ortodoxo y muy reformado en esta parte, su inconsistencia con diciendo, el hombre no tiene libre albedrío, pero el hombre si no quiere puede rechazar a Dios. Espérate, ¿cómo es eso? El hombre no tiene libre albedrío, necesita de Dios para todo. Pero si se descuida y es negligente, pierde la salvación y se queda desprovisto de toda gracia. El problema con la depravación que que la doctrina, la caída del hombre que enseñan los arminianos, es una doctrina que suena ortodoxa, pero que se aplica de manera no ortodoxa. El calvinismo y las doctrinas de la gracia buscan ser ortodoxas en su entendimiento. Si el hombre está muerto, el hombre está muerto. Y si el hombre no puede, el hombre no puede. A menos que Dios le dé vida y le dé la oportunidad de ver la gloria de Cristo. Cuando alguien ve la gloria de Cristo, es salvo irremediablemente y anhela ser salvo porque su corazón ha sido cambiado. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto, la gracia irresistible. Y ahí se habla claramente, o se hace una expresión de la distinción entre el llamado externo que los hombres hacemos a los pecadores y el llamado interno eficaz que Dios le hace a los pecadores para salvación. Es interesantísimo que el Nuevo Testamento usa como sinónimo para hablar de los cristianos la palabra llamados. A los llamados. Me encanta esa expresión. Porque si nosotros estamos en Cristo y si nosotros somos iglesia, es porque fuimos llamados por Dios. Llamados de una manera eficaz. Romanos capítulo 8 dice, a los que predestinó a estos llamó. ¿Y para qué los llamó? Para vida. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz, con un llamado eficaz, irresistible. Irresistible. En quinto lugar, el capítulo 5 habla de la perseverancia de los santos y aquí se enseña lo que es consistente con la Escritura.
Si una persona es salva solo por la obra de Dios, un verdadero creyente va a perseverar porque Dios lo preserva. Y ese principio es el que encontramos en toda la Biblia, es el principio que encontramos en la palabra de Dios en muchísimos lugares. Por lo tanto, aquí se presentan estos puntos de las doctrinas de la gracia. Aunque no se sabe quién fue el primero en usarlo, estas doctrinas fueron puestas en forma de un acróstico formando la palabra tulip, con la primera letra de cada doctrina. En español significa tulipán y es muy significativo porque esta es una flor típica de los Países Bajos, de Holanda. A continuación, comprobaremos que la Confesión Bautista de Fe de 1689 sostiene cada una de las doctrinas de la gracia de la forma en que la Biblia los enseña y también la teología reformada los sistematizó. Para nuestro estudio usaremos el orden en que las doctrinas aparecen en los cánones de Dort. Si alguien quiere saber si es reformado, compare su doctrina con los cánones de Dort. Nosotros vamos a compararlo capítulo por capítulo, mirando la confesión de fe y mirando la conexión que hay con cada uno de estos capítulos. Así que vamos a empezar. Aquí te puse un pie de página muy interesante en donde dije, aunque no se sabe quién fue el primero en usar este acróstico del tulip, aquí te puse un pequeño pie de página donde tú puedes buscar un poco más y poder saber lo que esto significa. Número 1, entonces, empecemos hablando de la elección incondicional. Los artículos arminianos no niegan la elección de Dios para salvación, sino que consideran que la razón por la cual Dios escoge es debido a su conocimiento anticipado de las decisiones de las personas con respecto a la fe. Para ellos, la elección es condicional. La doctrina reformada defiende que la elección que Dios hizo fue incondicional, es decir, no por una razón en el hombre, sino por la gracia y bondad de Dios. A continuación, a través de 7 puntos, resumiremos lo que los cánones de Dort dicen con respecto a la elección de Dios y comprobaremos cómo la Confesión Bautista de Fe de 1689 es fiel a la tradición reformada en estos puntos. Así que estamos listos para empezar. Espero haber captado tu atención y espero que estés listo para aprender un poco sobre este tema y también repasar. Estoy seguro que sabes muchas de estas cosas, pero quiero que lo notes a la luz de la confesión de fe. En primer lugar, ¿qué dice la doctrina reformada sobre la elección de Dios? ¿Qué es lo que se cree en la teología reformada con respecto a la elección de Dios? En primer lugar, se cree que Dios ha escogido en Cristo a hombres para salvarlos. Fíjate, cuando uno está en este debate, y yo no sé si en Bolivia está así todavía, aquí en Ecuador por mucho tiempo, fue un debate muy complicado que llevó a que muchas personas incluso hablaran mal o se refirieran mal de los que sosteníamos la doctrina reformada, diciendo ustedes enseñan cosas diabólicas, eso no es de Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que entender es que realmente el negar la elección no es otra cosa que una tremenda falta de conocimiento de la palabra de Dios. A menos que tú quieras rediseñar lo que significan las palabras. Si tú quieres hacerlo, tienes el permiso de tratar de hacer alguna cosa así, pero no vas a terminar bien. Pero si tú quieres entender lo que la Biblia dice, ningún cristiano puede negar la elección. Ahora bien, creemos que muchos de los arminianos son cristianos, sobre todo los que son consecuentes en creer que la salvación es una obra de Dios y la predican a través de la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero piensa en esto. Ellos no están negando que hay una elección. Nadie puede negar que hay una elección. La elección es una realidad bíblica. Si tú quieres negarla, tienes que arrancar la primera página de Efesios, tienes que arrancar el capítulo 9 de Romanos, tienes que arrancar también el capítulo 8 y el 10 y el 11 por si acaso. Pero tienes que arrancar una buena parte de tu Biblia para decir la elección no es bíblica. No, ten mucho cuidado porque aún con tu celo, y estoy hablando en general, no sé realmente cuáles son tus convicciones, pero
sin cuestionar el celo y el amor que tú tienes por el Señor. Tú tienes que saber que así como uno a veces, por no tener todo el entendimiento, puede enfrentarse a Dios y estar en contra de Dios, aún creyendo que uno lo está haciendo bien y para la gloria de Dios. Si tú niegas la elección, estás negando una doctrina importantísima que es absolutamente clara en la Biblia. Ahora, los arminianos creían que esa elección era condicional. Los reformados creemos que es lo que la Biblia dice, la elección es una elección incondicional. Ahora, fíjate lo que dicen los cánones de Dort y luego vamos a analizar la confesión de fe en algunos párrafos. Lo que yo pongo, si tú tienes el apunte delante tuyo, lo primero que aparece ahí, donde dice capítulo 1, la parte 7, esos son los cánones de Dort. Y si tú tienes mi apunte, también dice 3.3, esa es la confesión de fe. Así que lo he puesto así para tratar de comparar lo que dice. En primer lugar, Dios ha escogido en Cristo a hombres para salvación. En los cánones de Dort dice así: antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad. ¿Notas ahí? Predestinó en Cristo para salvación. Luego tenemos la confesión de fe, dice de esta manera: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Quiero que notes la similitud que hay y la claridad que hay en este primer punto. Dios escogió en Cristo hombres para salvarlos. Ahora, solamente un comentario chiquito sin que eso distorsione tu mente de lo que estamos hablando. Notas que aquí dice hombres y ángeles. La confesión de fe no está afirmando que los ángeles pueden ser salvos. Pero yo te hago una pregunta. Al fin de cuentas, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre los ángeles que cayeron y los que permanecieron fieles al Señor? Uno puede decir, bueno, eso es el libre albedrío que hay en los ángeles, correcto, pero ese libre albedrío, que es una causa secundaria, siempre va a obedecer la causa primaria, que es el decreto de Dios. Los ángeles no pueden tener salvación, pero los ángeles que guardaron su dignidad y los que la perdieron también fueron parte del decreto de Dios. Eso no lo tomó a Dios por sorpresa. Eso no fue algo que Dios no sabía. Él lo decretó. Así tenía que ser. Lo que ellos hicieron, aunque lo hicieron por perversidad, por maldad, por su corazón, por el engaño, por lo que sea, lo hicieron por pecado, pero aún en pecado se cumple lo que Dios ha decretado, porque Él es el Dios soberano sobre todas las cosas, no solamente los hombres, sobre toda su creación, incluyendo los ángeles. Por lo tanto, no se enseña aquí salvación para ángeles, se está diciendo que los ángeles que cayeron porque así Dios lo decretó. Y los ángeles que permanecieron fieles y permanecerán fieles porque así Dios lo decretó. Él es el soberano. Solo un paréntesis para que tu mente no quede por ahí divagando con preguntas en eso. Volvamos a nuestro tema. Segundo punto, al hablar de la elección. Fíjate el segundo punto que podríamos resumir de lo que la doctrina reformada dice sobre la elección. La elección es producto únicamente de la gracia de Dios. Fíjate en los cánones de Dort, capítulo 1, el artículo 7. Lo he puesto en negrilla. Predestinó en Cristo para salvación, nota, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad. Ahora nota nuestra confesión de fe, capítulo 3, el decreto de Dios, párrafo 5. A aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, y mira lo que puse en negrilla, los ha escogido en Cristo para gloria eterna
meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Me gusta explicar cuando le enseño esto a la iglesia. Nosotros vivimos aquí en una ciudad que está rodeada de muchos ríos, así que nosotros sabemos de ríos. Y cuando hablamos de los ríos, uno juega normalmente, sobre todo los niños, a tirar una piedrita para que la piedrita pueda saltar en el río. Cuando tú vas caminando, si eres un niño, vas caminando antes de llegar a la orilla del río y vas mirando en el piso porque estás tratando de encontrar piedritas que sean planitas, así, planchitas, de manera que puedan rebotar y saltar a lo que tú la tires girando tu mano. Tú escoges las piedras en base a una utilidad que esa piedra tendrá. Bueno, en la elección de Dios no fue así. Dios no escogió a ningún creyente mirando y diciendo, oh, este va a ser un buen pastor, hay que escogerlo. Oh, este tiene cosas muy útiles, hay que utilizarlo porque este hombre tiene capacidad. O no, esta mujer, mira, esta mujer va a ser una tremenda sierva, hay que escogerla. No fue así como Dios lo hizo. Del fango de nuestro pecado, de la raza caída de Adán, en esta predestinación antes de que existiera cualquier cosa, Él predestinó que después de la caída del hombre, hombres serían escogidos para salvación y Él los escogió con nombre y apellido, por decirlo así, antes de que fueran creados, antes de que existieran, antes de que el mundo fuera hecho. Los escogió no porque tuvieran algo para ofrecerle, porque nadie le puede ofrecer algo a Dios, en el sentido de algo que Él necesite. Si Él necesitara algo, Él no sería Dios. Pero no teníamos nada para ofrecerle. Pero Él, lo que lo movió a escogernos fue su pura gracia, el puro afecto de su voluntad, porque así le pareció mejor, porque eso era conforme a lo que Él quiso determinar. Entonces, eso nos lleva a un tercer punto. Hemos visto en la doctrina reformada, la elección tiene que ver con escoger a hombres para salvación. En segundo lugar, escogidos solamente por gracia, no por nada en ellos. En tercer lugar, la elección incluye los medios para llamar a los escogidos. En el capítulo 1, artículo 7 de los cánones de Dort, dice lo siguiente. Predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas. Noten lo que dice aquí. Y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y su espíritu, justificarlos, santificarlos y finalmente glorificarlos para la alabanza de las riquezas de su gloria, de su gracia soberana. En nuestra confesión de fe, capítulo 3, párrafo 6, dice así: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Fíjate que aquí se enseña una doctrina maravillosa. Nosotros somos salvados en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos. Y eso es algo que no podemos nunca confundir. Hay un error muy común, sobre todo enseñado por algunos hipercalvinistas en el pasado, que hablaban de algo que se llamaba la justificación eterna. Y lo que eso significa es básicamente esto. Bueno, si Dios nos escogió desde antes de la fundación, entonces, de la fundación del mundo, entonces yo ya soy salvo desde antes de la fundación del mundo. Pero esa no es la doctrina bíblica. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, hasta que Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, estando muertos, nos dio vida. Cuando recibimos vida, es que fuimos salvados. Ahora bien, pero escucha esto con mucho cuidado. Pero el recibir vida en el día que tú lo recibiste y a través de la forma en que lo recibiste o de la persona que te llevó a eso, tú tienes que saber que previamente desde la eternidad hubo una elección y una predestinación
no solamente de que tú serías salvo, no solamente de eso, también de que Cristo vendría, de que nacería de tal manera, de que moriría en la cruz, de que resucitaría, pero también, no solamente de que sería salvo, sino el momento exacto, la circunstancia exacta, el tiempo de tu vida en el que tú conocerías a Cristo también estaba ordenado por Dios. Por eso, la salvación de su pueblo escogido es completamente segura. No siempre tiene que ver con el mismo tiempo. El otro día un amigo hacía una pregunta importante. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Sus hijos habían hecho esa pregunta. ¿Qué hace la diferencia de que una persona conozca a Cristo siendo niño y que una persona conozca a Cristo siendo viejo? Algunos de los que respondieron esa pregunta dijeron, bueno, el libre albedrío. Es una respuesta muy fuera del concepto bíblico. Porque Dios no solamente ordenó quiénes serán salvos, sino cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancia, en qué momento de sus vidas. Eso hace todavía más gloriosa la bendita elección y la bendita soberanía de Dios que nosotros exaltamos en estas doctrinas de la gracia. Así que la elección desde la perspectiva bíblica reformada es no solamente de Dios para salvación, no solamente el hecho de que Dios haya escogido en base a su propia y pura gracia, sino que también Dios escogió no solo a las personas, sino también el medio a través del cual ellos serían salvos. Cuando hablo de medio, hay un medio que Dios ha establecido y esa es la predicación de su palabra. Dios quiere salvar a la gente a través de la locura de la predicación. No estoy diciendo que hay otro medio. Lo que quiero decir es, ese medio único es llevado por diferentes medios secundarios en diferentes circunstancias. Aún la persona que te predicó el evangelio fue ordenado por Dios que así lo hiciera. El que hayas crecido en un hogar cristiano, que seas hijo de un pastor, que tengas un pastor en tu familia, que tu hermano sea pastor, lo que sea que tú hayas tenido que vivir es parte de la elección soberana de Dios en su decreto eterno. Él no solamente eligió a los hombres para salvación, sino también los medios para que eso pasara. Qué bendito es pensar en eso y anhelo que tu corazón se sienta reconfortado. Mira, ninguno de los que fue elegido se perderá, ni uno solo, porque ese mismo que eligió a Cristo para que muriera por ellos, que los eligió a ellos para ser salvados, es el mismo que eligió el tiempo, la circunstancia y el momento. No desesperes, sigue predicando, que te rechacen una vez, 2 veces, 20 veces, 20 años, no determina que no haya elección de parte de Dios. Eso siempre será un misterio. Lo único que podemos hacer es anhelar con nuestra alma que las personas conozcan a Cristo y no dejar de predicarles hasta el último día de la vida de ellos o hasta el último día de nuestra propia vida. Pero hay una cuarta cosa que también podemos aprender en la doctrina de la elección, y eso es, la elección es para la alabanza de la gracia soberana de Dios. Tengo que imprimir un poquito de velocidad, así que voy a ir saltando algunas cosas, pero voy a ir resumiendo. Aquí al final del párrafo 7 del capítulo 1 de los cánones de Dort, ustedes encuentran la expresión para alabanza de la riqueza, de las riquezas de su gracia soberana. Y mira cómo se repite una frase muy similar en el capítulo 3 de la Confesión Bautista de Fe, párrafo 3. Está bien, el pastor Roberto me dice que vaya con calma. Está bien, mis hermanos, les pido disculpas, desaceleremos este tema, vamos a ir en tercera nada más. No quiero ser irrespetuoso con el tiempo de ustedes. Sé que esto es una clase corta y hay tanto para decir, pero hagamos esto. El día que Roberto me diga, pastor, ya se terminó la clase, lo sentimos mucho, ya no pudo terminarla, yo me voy a despedir con una carta de 300 páginas diciendo lo que no le dije en la clase. Pero mientras tanto voy a tratar de ir enseñando esto de manera que pueda afectar nuestro corazón completamente. ¿Ok? Gracias, pastor Roberto. Muy bien. En nuestra confesión de fe, capítulo 3, párrafo 3, dice así: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados, ya leímos eso, fíjense, para alabanza de la gloria de su gracia.
Y la razón por la cual se repite esta terminología es precisamente porque es una terminología bíblica. ¿Qué son los elegidos? Miren, otra vez, yo no sé cuál es tu postura. Yo quiero que sepas dos cosas importantes. Número uno, he estado de tu lado y sé lo que decimos. Pero por otro lado, estoy ahora del otro lado porque tuve que mirarlo y me convencí por las escrituras. Y quiero explicarte por qué estoy de este lado. Y entonces por eso hago este tipo de comentarios que son importantes. Mira, cuando uno habla en las olas de la escritura, las olas de la reforma, y tú hablas de solideo gloria, solideo gloria está siempre relacionado con la salvación. Solideo gloria significa solo a Dios la gloria. La Iglesia Católica Romana, claro que pronunciaba solo la gloria o la gloria a Dios en ciertas cosas, pero cuando se trataba de la salvación de los hombres no podían decir eso, porque no era solo gracias a la gracia de Dios. Eran los méritos, eran aquellos santos que vivieron bien y dejaron todos esos méritos guardados en el cofre de la iglesia, los cuales tú podías acceder a través de las indulgencias. Era la Santa Iglesia Católica, lo estoy diciendo de manera muy irónica, que a través de ella tú podías tener vida. Entonces no es solo para Dios la gloria. En la salvación de los hombres, la gloria también es para la iglesia, según el concepto católico. En los arminianos, aunque ellos sí enseñan la gracia de Dios y la gloria de Dios en la salvación, sigue siendo un concepto inconsistente, porque al final de cuentas, ellos contradicen lo que han afirmado al darle tantos autoridad a este libre albedrío que los hombres tienen, que ellos mismos dicen que no lo tienen. Es una inconsistencia. El día de hoy muchas iglesias evangélicas que tratan de ilustrar el evangelio diciendo que el hombre sí puede, que depende de él, y entonces hacen énfasis en asuntos que tienen que ver con las cosas temporales, como no, es que hay que predicarle a tal hora del día porque esa hora sí te escucha. No, es que tiene que ir tal pastor porque ese pastor le cayó bien. No, es que tiene que hacerlo de tal manera o con tal método. No, es que hay que poner una música para preparar. No, es que hay que hacerlo en tal día con tal fiesta, etcétera. Esa gente que pone su énfasis en lo que el hombre hace y decide, tampoco pueden decir solideo gloria. Porque para ellos también la gloria la tiene el hombre. Porque mira, decía el gran Spurgeon, si un arminiano, y realmente más que un arminiano, tendríamos que decir un semipelagiano, no puede orar adecuadamente, porque cuando ora, él tiene que poner su mente conforme a la escritura, pero si él fuera consistente con lo que cree, él tendría que orar algo así. Seguro has escuchado esta oración que Spurgeon decía. Gracias, Señor, esta es la oración de un arminiano. Gracias, Señor, porque aunque nos diste toda la oportunidad a todos los hombres, yo fui un poco más sensible. Y gracias porque aunque todos podían tener vida eterna, yo pude escucharlo y mi corazón se sensibilizó. Te doy gracias a ti, pero también gracias por mí. Eso sería una oración consistente de un arminiano y de cualquier persona que no le da la gloria a Dios en todo el sentido de la palabra en la salvación de los hombres. Por lo tanto, cuando hablamos de que la elección es para la alabanza de la gloria de su gracia, escúchame, hay mucha gente que equivocadamente dice, ustedes los calvinistas, ustedes se creen que ustedes saben quiénes son los elegidos, ustedes creen que son los únicos. No. Lejos de eso, el principio verdadero es que mientras tú entiendes la elección, cuando tú la entiendes, lejos de ponerte una camiseta, yo soy un elegido, como que fuera algo que tú te ganaste, lo que hacen las doctrinas de la gracia es quebrantar el corazón del hombre y recordarle, tú no eres el causante de esto. Si tú eres salvo, es a pesar de ti. Si tú eres salvo, no es por tus obras, no es porque buscaste, no es por quienes son tus padres. Si tú eres salvo, la gloria solo es para Cristo. Y cuando uno entiende correctamente las doctrinas de la gracia, lejos de lo que muchos calvinistas errados
pretenden y hablan con su soberbia. Las doctrinas de la gracia te humillan, te quebrantan, y en vez de comenzar a meditar y decir que toda la gente está errada, tu única pregunta, lo único que sale de tus labios es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo no tengo nada. Y he hecho cosas peores que la gente que vive en este vecindario donde yo vivo. ¿Por qué yo? Y la respuesta no es, oh, porque tú eres un hombre sensible, oh, porque tú eres una buena persona, oh, porque yo tenía un gran plan para ti, oh, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, es porque Él es rico en misericordia. Y si hay algo que vamos a poder confesar por toda la eternidad, cuando hombres pecadores, perversos como tú y como yo, estén parados por toda la eternidad al lado del Rey de Gloria, toda la eternidad recordaremos que fue solo por gracia. Por eso la elección es un punto tan importante en las doctrinas de la gracia. Porque si Dios te escogió por algo que tú ibas a hacer, entonces Dios fue el escogido, no el que escoge. Pero no es así como la Biblia lo enseña. Dios te escogió, no por nada en ti, sino por Él, para su gloria y para la alabanza de la riqueza de su gracia soberana. Para siempre somos trofeos de su gracia. Toda la vida la creación recordará, míralos ahí, estos que no merecen nada, míralos ahí, recordando que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Amén. Eso nos lleva a una quinta cosa importante que tenemos que observar cuando hablamos de la elección. La doctrina reformada también enseña que la elección no fue hecha en virtud del conocimiento anticipado de Dios, sino de su beneplácito. En el capítulo 1, párrafo 9 de los cánones de Dort, se usa esta frase. Esta misma elección fue hecha no en virtud de prever la fe y la obediencia a la fe, la santidad o alguna otra cualidad o aptitud como causa o condición previamente requerida en el hombre que habría de ser elegido. ¿Ves? No es por algo en el que fue elegido, sino por algo en el que eligió. Y eso nos lleva a mirar esta misma similitud en las palabras de nuestra confesión de fe, capítulo 3, párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Dios sabe todo. Dios sabe todo, por supuesto. Pero Dios sabe todo porque Él decretó todo. Me gusta usar esta ilustración. Espero que sea útil para ti. Si tú me preguntas, digamos que estás aquí en mi casa pasando esta cuarentena conmigo, pastor, présteme su carro. Y yo digo, claro, mi hermano, toma las llaves que están en la segunda gaveta del mueble que está al lado de la cocina. Y entonces tú vas y efectivamente encuentras las llaves y luego regresas y me preguntas, pastor, una pregunta. ¿Y cómo usted sabe que las llaves estaban ahí? Yo tengo dos respuestas. Número uno, porque yo vi que mi esposa las puso ahí. Entonces eso me convierte a mí en un agente pasivo que simplemente vio. O te puedo decir, no, yo sé que están ahí porque yo las puse ahí. Cuando decimos que Dios sabe todas las cosas, eso no golpea el concepto de su soberana voluntad y su decreto. Por supuesto que Él sabe todas las cosas, pero Él nada ha decidido ni decretado porque sabe lo que va a suceder. No, todo sucede porque Él así lo determinó. Esa es la diferencia. No es que algo pasa porque Dios vio que iba a pasar y entonces Él decretó que pasara. No, no. Las cosas pasan porque Dios decretó que así fueran. Ese es el Dios soberano. Y eso también sucedió con la salvación. Dios decretó, yo quiero que Él sea salvo. Y esa elección no fue basada en lo que vio que pasaría, sino que lo que Él decidió en la eternidad, luego sucedió en la historia, como una consecuencia de su decreto. Sexto, la elección también es algo
inalterable y de manera indefectible se cumplirá. En el capítulo 1, párrafo 11 de los cánones de Dort dice esto: y como Dios mismo es sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así la elección hecha por él no puede ser anulada, ni cambiada, ni revocada, ni destruida, ni los elegidos pueden ser reprobados, ni disminuido su número. Fíjate cómo dice el capítulo 3, párrafo 4 de la Confesión de Fe. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente. Y su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Lo que eso significa es esa elección se cumplirá al pie de la letra perfectamente. Nada la puede cambiar, nada puede hacer que se destruya, nada puede hacer que sea anulado, nada. Él es el soberano. Y la Biblia nos recuerda, Él dijo, ¿y no será hecho? Claro que sí. Él dice, y no hay quien detenga su mano. Él es Dios. Él está sentado en su trono y Él es soberano. Por eso lo que Él ha dicho se cumple. Los hombres que Él escogió se salvarán. Las cosas que Él predeterminó se cumplirán. Porque ese es el Dios de la Biblia. Eso me lleva a mi última observación, que es: la elección es una doctrina que lleva al creyente a adorar a Dios por su bondad inmerecida. Y esto fue lo que ya estábamos meditando hace un momento, pero déjame leértelo para que lo veas en el canon de Dort y también en la Confesión de Fe. En el capítulo 1, párrafo 13, dice así: del sentimiento interno y de la certidumbre de esta elección toman diariamente los hijos de Dios mayor motivo para, escucha esto, humillarse ante Él, adorar la profundidad de su misericordia, purificarse a sí mismos y por su parte amarle ardientemente a Él, de modo tan eminente les amó primeramente a ellos. Qué preciosas palabras. Quiero recomendarte que leas los cánones de Dort, quizás hasta nuestra próxima clase, para que puedas tener un poco más de claridad. Es un precioso escrito, muy pastoral también. Ahora, mira lo que dice el capítulo 3, párrafo 7 de nuestra Confesión de Fe. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al entender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Gloria al Señor por esas palabras. Y eso tiene que hacerte recordar una cosa. A mí me da un poco de risa a veces la gente que trata de ser muy teológica, despegando todo lo teológico de lo pastoral, como diciendo, no, lo pastoral es de niños, lo pastoral es para la iglesia, yo soy un teólogo que hablo de cosas profundas. Mira, los documentos más importantes que se han escrito en la historia son pastorales. Esto no fue escrito para la cabeza de un teólogo muerto que no tiene nada que ver con su aplicación práctica. Esto fue escrito para gente común y corriente como tú y como yo. Esto se tiene que defender la verdad, se tiene que proclamar la verdad, pero toda verdad bíblica siempre, escúchame bien, siempre tiene una aplicación que trastorna tu vida. Porque si no la trastorna, no la entendiste. Y por eso es un poco contradictorio. Gente sectaria, gente orgullosa, gente arrogante, tratando de enseñar las doctrinas de la gracia. Y lo hablo sobre todo por muchos jóvenes que suelen jugar a hacer esto en Facebook y en otros lugares y se olvidan de una verdad bien importante. Aún el entender las doctrinas de la gracia es una gracia. No te olvides cuando no la tenías. No te olvides cuando decías las mismas cosas que otros dicen.
No te olvides cuando argumentabas y te molestabas y sin tener argumento simplemente cerrabas la conversación porque no tenías nada más que decir, pero no estabas dispuesto a ceder. No te olvides de eso, porque seguramente hubo gente paciente que se sentó contigo, como se sentaron conmigo, y te explicaron las verdades que hoy son tan ciertas para ti y que las amas tanto. Las doctrinas de la gracia son doctrinas que humillan el alma. Y si tu alma es arrogante por las doctrinas de la gracia, déjame decirte esto en el amor de un pastor, tú no entiendes las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia te llevan a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hice yo? Las doctrinas de la gracia te llevan, no como el fariseo, a decir todo lo que crees que puedes saber, sino como el publicano que se tira al piso y ni siquiera puede regresar a mirar. Y solamente dice, sé propicio a mi pecador. La gracia tiene que ser la característica de los teólogos reformados. Gracia en nuestra forma de hablar, gracia en nuestra forma de tratar a los que se oponen, gracia en nuestra forma de enseñar, gracia en cómo nos referimos a los que no creen lo mismo que nosotros, gracia en cómo enseñamos estas cosas en nuestras iglesias, gracia en cómo le hablas a tu pastor que todavía no entiende las doctrinas de la gracia, gracia para ser ese hombre que entiende lo que Dios hizo y que lo publica no solamente con sus labios, sino con una vida que evidencia esa gracia. No te olvides lo que te estoy diciendo. Yo he cometido muchísimos errores. También, más joven, encontré las doctrinas de la gracia y sí que me faltó gracia. Pero la verdad es que es una inconsistencia. Necesitamos recordar que esta es la verdad del evangelio que cura, que humilla, que da esperanza. Por eso no podemos mezclarla con la soberbia. Este es el evangelio. Eso me lleva, en segundo lugar, a considerar en los minutos que tenemos, vamos a ver si podemos terminar la doctrina de la redención particular. Los arminianos enseñan que el sacrificio de Cristo fue ofrecido por todos los hombres del mundo y le dan a la redención un alcance universal. Aunque muchas veces suele llamarse a la doctrina reformada sobre el sacrificio de Cristo redención limitada, debemos decir que tanto la visión arminiana como la calvinista limitan el sacrificio de Cristo de alguna manera. Estoy seguro que has escuchado esto. Los arminianos, al afirmar que Cristo murió por todos los hombres, proclaman una redención universal en su propósito, pero limitada en su poder. Pues, según este punto de vista, no basta con que Cristo haya pagado por todos los pecados del mundo. Si una persona no cree, igual tendrá que pagar sus pecados por toda la eternidad. Entonces, fíjate, Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Él murió por los pecados. Él hizo su parte. Ahora te toca a ti. Fíjate, qué limitación en el poder de la salvación. Que Cristo hizo solo una parte, pero no puede hacer todo, porque esa parte te la deja a ti. Solo como un paréntesis. Si la salvación dependiera el 99% de Dios y el 1% de nosotros, la echaríamos a perder. ¿Escuchaste? Ni ese 1% somos capaces de hacerlo bien. Ahora, el punto de vista reformado enseña que aunque el sacrificio de Cristo es limitado en su propósito, es decir, no es por todo el mundo, sino por su pueblo, es ilimitado en su poder, porque todos aquellos por los que Cristo murió serán eficazmente salvados y es imposible que se pierdan. Y ahora vamos a considerar lo que la confesión de fe dice comparado con los cánones de Dort. Antes de eso, déjame simplemente repetirlo por si a alguno le quedó un poco suelto lo que acabé de decir. Cuando se habla de redención particular o redención limitada, que es el nombre que se le da a la doctrina reformada, estamos diciendo que el nombre es redención limitada. Es un poco injusto en un sentido. Porque nosotros creemos en el poderosísimo y suficiente sacrificio de Cristo. No estamos limitando ni diciendo que el sacrificio de Cristo sea más pequeño
o menos poderoso que lo que los arminianos enseñan. Pero la verdad es esta: uno tiene que decidir qué es lo que quiere limitar. En el caso de los arminianos, ellos no limitan el propósito, por eso dicen es para todo el mundo, pero limitan el poder. Pero aunque Cristo haya hecho todo, si tú no crees, te pierdes. Por otro lado, los reformados también tuvieron que hacer una elección de lo que tienen que limitar según la Escritura. Y lo que encuentran que tienen que limitar es el alcance, es decir, no fue por todos los hombres, sino que fue específicamente por su pueblo. Está limitado el alcance, pero el poder es completamente ilimitado. Pero aquellos por los que Cristo murió serán salvos sin lugar a duda y sin pérdida. Ahora, hagamos una comparación de los cánones de Dort y nuestra confesión de fe, pero haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué dice la doctrina reformada sobre la obra de Cristo? Vamos a hablar de esto y vamos a considerar algunos puntos importantes. Déjame mirar, son solamente 4. Vamos a poderlo alcanzar sin problema. Primero, el sacrificio de Cristo es parte del plan de redención que Dios estableció desde la eternidad por su libre y misericordiosa voluntad. La primera cosa que se enseña en la doctrina reformada y en los cánones de Dort sobre la obra de Cristo es que el sacrificio de Cristo es parte de un plan redentor. En el capítulo 2, en el párrafo 8, dice lo siguiente: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados. Fíjate la primera parte: la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Él vino a la tierra por causa de el plan que Dios había establecido. Y eso sin necesidad de tener que mostrarlo muy profundamente. Las palabras de Cristo repetidas sobre esto son muy evidentes. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todos aquellos que él me dio no pierda yo ninguno. Y esta es la voluntad de los que me envió, del que me envió, que yo diera la vida por las ovejas. Ahora, estos conceptos te muestran que el plan de redención no es un asunto que surgió en el tiempo, en el momento, como, el hombre cayó, vamos a tener que hacer algo. No. Es el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. La confesión de fe presenta la misma verdad en el capítulo 3, párrafo 6. Escucha cómo dice: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, absolutamente libre, como lo dicen los cánones de Dort, es lo mismo que libérrimo, ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, sino solamente los elegidos. Fíjate, parte de los medios que Dios determinó para la salvación de su pueblo fue la elección de su Hijo. Cuando tengas tiempo, quiero animarte a que leas el capítulo 8 de la Confesión de Fe, en donde se habla de Cristo el mediador. Y te vas a dar cuenta cómo se hace el énfasis en la Confesión de Fe para demostrar que Cristo vino por elección del Padre, y porque el Padre lo señaló como ese sacerdote, el único que tenía la capacidad y la naturaleza para poder hacer lo que él hizo. Ser verdadero hombre para representar a los hombres y ser verdadero Dios para presentarse delante de Dios. La segunda cosa que se enseña en la doctrina reformada sobre la obra de Cristo es que el sacrificio de Cristo fue específicamente por sus elegidos. En el capítulo 2, párrafo 8 de los cánones de Dort se lee lo siguiente: por eso en el consejo absolutamente libre, etcétera, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados
únicamente a ellos. La confesión de fe dice también lo mismo, ya lo leímos en el capítulo 3, párrafo 6, que esto es a los predestinados, a los que Dios ha designado para salvación, y solamente ellos y nadie más es redimido en Cristo. Ahora, si tú estás aquí sin conocer esta doctrina y quizás te está chocando un poco, quiero decirte una cosa. Esta fue la última doctrina que yo acepté dentro de todo este principio porque me chocaba muchísimo con el hecho de que Cristo solo haya muerto por una parte de la gente y no por toda. Sobre todo cuando fui instruido muy bien en Juan 3:16. Ahora, lo que quiero decir es, ¿cómo saber y cómo probar esta doctrina? Esta clase no es el propósito de probar la doctrina, sino de probar que nuestra confesión es reformada. Pero déjame darte algunas pautas importantes para que tú puedas buscar y mirar que esta doctrina es completamente bíblica. Quiero en primer lugar que notes versículos claves que te especifican la obra de Cristo y te vas a dar cuenta que esa obra de Cristo siempre está conectada a un pueblo específico. Por ejemplo, el ángel aparece a José y le dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué más le dice? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No creo que ninguno de nosotros se atreva a decir, claro, está diciendo que es Israel. Espérate. Si está diciendo eso, significa entonces que él vino solamente por Israel. Y estás quebrando la unión de lo que la Escritura nos revela. Cuando el Hijo fue prometido, no fue prometido para Israel, fue prometido para Adán y Eva, la raza caída y toda la humanidad representada en ellos. Y entonces tú ves claramente que está designado para su pueblo. Tú ves pasajes como Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, fíjate, por ella. Luego cuando los fariseos le dicen en el capítulo 10 de Juan, dinos de una vez, ¿eres o no eres el Mesías? Y él respondió, ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Y la razón por la que no me creen es porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si tú lees el contexto de ese pasaje, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da, ¿por quién? Por sus ovejas. Por lo tanto, simplemente estoy repasando principios que, si tú entiendes las doctrinas de la gracia, son principios que tú los conoces. Pero nota, la obra de Cristo, cuando se explica qué es lo que Él vino a hacer, siempre se lo explica de una manera singular, conectada con un pueblo específico. Si tú lees aún en el Antiguo Testamento, Isaías 53, es maravillosísima la forma en la que Isaías lo presenta en forma de profecía. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53. Y dice, por su obediencia, mi siervo justificará a muchos. El Señor Jesús, hablando en la última cena, les dice, esta copa es mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La palabra muchos es una palabra que tiene que traer conflicto a tu mente si tú no estás convencido todavía de esta doctrina. Porque todos se la puede entender en el contexto, no siempre, todos tienen que ser siempre entendidos en su contexto. Pero muchos siempre te habla de una parcialidad, no importa cuál sea el contexto. Muchos no son todos. Y eso es un concepto que uno tiene que mirar. Ahora, te doy un segundo consejo. No solamente medita en esos textos, sino también medita, como te decía hace un momento, en lo que Cristo vino a hacer. Mira qué interesante. Yo estoy predicando en el libro de Éxodo y acabé de pasar de manera preciosísima el capítulo 12 mirando, prediqué 4 sermones sobre el capítulo 12 de Éxodo, la Pascua. Y en la Pascua uno encuentra cómo lo que se está haciendo ahí prefigura la obra de Cristo Jesús. Es una sombra de la sustancia del sacrificio de Cristo. Si tú te das cuenta, ahí hay algo muy particular. La sangre o ese cordero tenía que ser matado por familias de manera específica y la sangre tenía que ser puesta en la puerta y de esa manera la familia era redimida o era librada
de lo que el ángel de la muerte iba a hacer esa noche. Siempre tiene que ver con una obra específica. Revisa qué significa expiación, revisa qué significa redención, revisa qué significa reconciliación, revisa qué significa propiciación. Revísalo, revísalo y quiero que veas que no se puede llegar a la conclusión de que esto es un sacrificio general, universal, sino que esto es un sacrificio seguro, específico, particular. Finalmente, quiero que notes los versículos que muchas veces se usan para poder contradecir la doctrina de la redención particular. Y uno de ellos que viene a mi mente ahora es el versículo de 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese texto, Pedro está diciendo que el Señor es paciente para con nosotros. Muchas personas lo utilizan equivocadamente diciendo: ¿ves? Ahí se muestra que Dios quiere el arrepentimiento del mundo y que Él no viene hasta que las personas sean salvas. Ok, vamos a pensarlo de esa manera. Vamos a imaginarnos que lo que Pedro está diciendo es que Cristo no ha vuelto por segunda vez porque Él está esperando que todos se arrepientan. Si ese todos está hablando de la humanidad, entonces déjame darte una mala noticia en esta tarde. Cristo no va a volver, porque muchísima gente se ha perdido desde que Pedro escribió ese texto. Pero si ese texto está hablando de nosotros, los creyentes, y también los que son elegidos que todavía no han creído, entonces tiene muchísimo sentido. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con aquellos que Él ha escogido, para que ninguno de ellos se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Después de que eso pase, cuando el último de los creyentes que ha sido escogido crea el Evangelio, el Señor vendrá por segunda vez, porque eso es lo que Él ha prometido. Considera los textos, mira los textos y vuelve a meditar pensando en esta verdad. Finalmente, esto sí es lo último que te quiero decir en este punto. Se me olvidó. Te lo voy a decir después. Lo estaba pensando mientras te hablaba, se me olvidó. Ahora que lo recuerdo, te lo voy a decir. Pero entonces, vemos que el sacrificio de Cristo fue por su pueblo específicamente, pero vamos en tercer lugar, el sacrificio de Cristo logró la salvación al satisfacer la justicia de Dios. Los cánones de Dort dicen así: mas, puesto que nosotros mismos no podemos satisfacer y librarnos de la ira de Dios, por esta razón, movido Él de misericordia infinita, nos ha dado a su Hijo unigénito por mediador, el cual, a fin de satisfacer por nosotros, fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros o en lugar nuestro. Y también el capítulo 2, párrafo 3 de los cánones de Dort dice también esto: esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados y de una virtud y dignidad infinitas y sobradamente suficientes como expiación de los pecados del mundo entero. Aquí se nos enseña que lo que está diciendo los cánones de Dort, que es que el sacrificio de Cristo es tan perfecto que podría haber sido suficiente para salvar al mundo entero delante de Dios. No es que no podía, claro que podía, pero lo que Él decidió hacer o lo que Él estableció hacer fue morir no por todos los hombres, sino por su pueblo. En el capítulo 8, párrafo 5 de la Confesión de Fe dice lo siguiente: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, escuche esto, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Si te das cuenta en estos artículos que hemos leído, se habla de la salvación como algo logrado, no como una posibilidad, sino como algo logrado. Un pago que se hizo que trae como consecuencia un resultado que es eficaz. Pagué por estos, yo los voy a recibir. No los tengo ahora, pero en el tiempo que Dios señaló, los tendré, porque yo pagué por ellos.
porque la ira de Dios ya no está sobre ellos, porque la ira de Dios vino sobre Cristo, por ellos. Por ello, ellos son libres de esa ira. En cuarto lugar y último, en esta doctrina, y lo último que diremos en nuestra clase de hoy, cuando hablamos de la obra de Cristo, también hablamos en la doctrina reformada de que Dios ha establecido los medios para que el sacrificio de Cristo sea aplicado infaliblemente a los elegidos. Otra vez, la misma idea. Así como eligió los medios, también al hacer la obra de Cristo, eligió los medios para eso. Capítulo 2, párrafo 8. Dice que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Fíjate, el sacrificio de Cristo va conectado con el hecho de que ellos van a creer. No es que Él murió y eso quedó ahí a ver quién quiere tomarlo como un ofrecimiento de algo que estás esperando a ver quién lo recibe. No, juntamente con la muerte de Cristo, aseguró de manera infalible la salvación de aquellos por quienes Él murió. Nuestra confesión de fe lo dice en el capítulo 8, párrafo 8, así: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención y cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. No solamente que Él obtuvo la redención, sino que Él asegura de manera eficaz la salvación de su pueblo. Qué manera tan gloriosa de verlo a Cristo. Qué manera tan gloriosa de ver su cruz. No es una cruz superficial, no es una cruz cambiante, no es una cruz que simplemente trajo una posibilidad. Es una cruz bendita. Es una cruz que podemos adorar, porque a través de esa cruz fue que nosotros obtuvimos verdaderamente la salvación. Cristo no vino a ofrecer simplemente una posibilidad. Él vino a salvar a su pueblo. Y eso está claramente enseñado en nuestra confesión de fe, y eso prueba claramente el hecho de que nuestra confesión de fe es una fe reformada. En nuestra próxima clase, el día jueves, vamos a considerar la depravación total, vamos a considerar también la gracia irresistible y vamos a considerar también la perseverancia